Durante este tiempo nos hemos permitido estar estudiando a cada uno de los valientes de David. Hoy quisiera tocar a uno de ellos para compartir con ustedes, pues seguramente tiene que ver esto en nuestras vidas. De algo tiene que parecer la vida de él a la de nosotros. Hoy vamos a hablar de Benaía. A diferencia de algunos valientes de los que nosotros compartimos para usted, Benaía recibió una educación mucho más diferente de la forma en cómo los otros guerreros o los otros valientes de David habían recibido. Encontramos algunos guerreros que en sus vidas pasadas habían sido hombres y soldados, gente tímida, miedosa, cobarde, etc. Pero Benaía es todo lo contrario, y te voy a decir en un momento por qué. Te lo voy a demostrar bíblicamente quién era Benaía. Pero escucha, por favor. Benaía fue un hijo obediente desde su niñez. A diferencia de los que estaban endeudados, a diferencia de aquellos que tenían un espíritu de amargura, Benaía no tenía este problema. Benaía, cuando fue llamado para formar parte del ejército de David, él fue con todo su corazón. Pues este niño o este jovencito o este adolescente fue obediente desde su niñez. Un hijo, escucha, un hijo que no reclamaba a sus padres, un hijo no rebelde, un hijo obediente, un hijo respetuoso. Benaía fue enseñado a que todo en la vida tiene solución. Fue un chico que no temía a los problemas, a las situaciones, a las adversidades. Y ahorita yo te voy a demostrar hasta dónde el Señor lo llevó por haber él mantenido un espíritu de obediencia y de sujeción, un espíritu dirigido hacia el Padre en todos los términos de la palabra. A Benaía le enseñaron que en la vida no sucede nada si no quieres que suceda. En pocas palabras, Benaía fue un joven positivo. Diga conmigo, positivo. Benaía fue un joven positivo, fue un joven eficaz, un joven efectivo. Escucha, él fue un joven eficiente, un chico provechoso, un muchacho verdadero, auténtico, real, afirmativo. Fue un chico axiomático, concreto, serio, garantizado, firme, innegable, válido, activo. Imagínate una persona de estas en nuestra congregación, así como provechoso, verdadero, auténtico, real, objetivo, determinado. Imagínate lo que Dios puede hacer con ese hombre, lo que Dios puede hacer con esa mujer, si esta persona tiene una forma de actuar de lo que estamos hablando. A Benaía los problemas no lo espantaban. Fue enseñado de tal manera a confrontar cualquier tipo de situación y de adversidad. En pocas palabras, lo enseñaron a confrontar cualquier asunto, no a sentirse gallina, no a sentirse miedoso. A él no le decían, no te subas al árbol porque te puedes caer, no corras porque te vas a caer de hocico. A él no le enseñaron eso, solo le decían, sube al árbol, pero ten cuidado, corre, pero ten cuidado donde pisas. ¿Entiendes la gran diferencia? Y muchas veces nosotros tememos a que nuestros hijos se suban a los árboles y les decimos, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. A él no le enseñaron eso. A él le enseñaron, súbete, pero ten cuidado. ¿Me entiende eso? A Benaía los problemas no lo espantaban. Fue enseñado de tal manera que él podía confrontar cualquier tipo de situación o de adversidad. Era un muchacho que enfrentaba frente a frente con responsabilidad lo que fuese. No fue un joven débil. Diga conmigo, débil. Dile al que está a tu lado, débil. Tampoco fue frágil. Escucha, tampoco tuvo un comportamiento frágil. Tampoco fue un joven así como que, ay, le cuesta mucho trabajo levantar las sillas, las piedras, agarrar la escoba o la pala. No. A él le enseñaron bien que él tenía que ser un hombre. Tampoco fue frágil o flojo.
No fue un chico delicado o endeble. Nunca fue un muchacho, fíjate bien, nunca fue un muchacho con cara de desfallecido, con el rostro decaído, con el rostro debilitado. Escucha, si un día quieres dar lástima, ve con Dios y pon esa cara, pero a tu hermano jamás le pongas una cara de lástima, una cara de debilucho, una cara de desfallecido y andas ahí. No, jamás. Dile que está a tu lado, jamás. Dile, quita esa cara y pon una cara de león. Aunque en aquellos tiempos la vida era difícil, escucha, aunque en aquellos tiempos la vida era difícil, él hacía lo que fuera para que nadie lo pudiera ver desnutrido. Porque recuerda que él también fue perseguido por Saúl. Benaía nunca tuvo vergüenza de su situación económica. A él le enseñaron a darle gracias a Dios por la abundancia o por la escasez. Nunca le reclamó a Dios. Imagínate el tipo de enseñanza que Benaía recibió. El tipo de enseñanza que su padre, su abuelo le dieron a ese joven. Entonces no tiene por qué irle mal. Una persona que ha sido obediente desde su juventud, desde su niñez, una persona que ha vivido así prácticamente con cuidado, hermano, no tiene por qué irle mal. Y Benaía no tenía por qué irle mal. A él le enseñaron a darle gracias a Dios por todo. Él jamás se sintió cobarde o miedoso, jamás fue tímido. ¿Me entiende lo que digo? Jamás fue tímido. Este mundo, escucha, no es para los cobardes. Este mundo no es para los miedosos. Este mundo no es para los tímidos. Este mundo no es para los indecisos. Este mundo es para aquellos que tienen un espíritu de Benaía, que quieren y pueden y tienen la capacidad de desafiar cualquier situación, cualquier cosa que pudiese venir contra de ellos, y no se comporta como, ay, ¿me entiende eso? Y luchas para que tus lágrimas no se salgan. Su abuelo y su padre le enseñaron a Benaía que el miedo es la peor cosa con la que la gente o el ser humano puede vivir. Miedo. Nosotros cometimos errores bárbaros con nuestros hijos a veces. Miedo. Les enseñamos miedo. Miedo a que si no se duerme el coco se lo va a comer. Le ha cantado esa canción a su hijo. Miedo a que va a venir la húngara y se lo va a llevar, o el ropavejero, algo malo le va a suceder. O que si anda por mucho en la noche, algo malo le va a suceder. Y nosotros les enseñamos miedo. Pero ¿sabes qué? Su abuelo y su padre le enseñaron a Benaía que no debería de tener miedo, que no se puede vivir con el miedo y que el ser humano no debe de tener miedo. Hay gente que actualmente vive con miedo, miedo a tomar decisiones, miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a quedarse sola o solo, miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido o a la muerte o a la vergüenza, miedo a defenderse, miedo a enamorarse, miedo a invertir en un negocio, miedo, hermano, a comenzar de nuevo. Tienen miedo al miedo. Y obvio que el miedo paraliza, el miedo detiene, el miedo te traga, el miedo te asesina, el miedo te traga poco a poco. Jesucristo enseñó, escucha esto, Jesucristo enseñó a sus hijos que no deben de tener miedo a las serpientes, que con toda confianza pueden tomar sus manos serpientes y estas no les dañarán de ninguna manera. Enseñó que no deberían de tener temor cuando te persigan. Enseñó que no deberías temer si te llevan con el juez, que no deberías temer a las amenazas. Jesucristo enseñó que no deberías temer a los rumores. Jesucristo enseñó que no debes de temer ni al mismo diablo. Benaía tenía esa enseñanza. Era un chavo atrevido que no conocía el miedo. Imagínate, hermano, uno de ustedes que no tiene miedo, uno de nuestros niños que no tiene miedo a nada. ¿A dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar? Un niño sin límites, un joven sin límites. Benaía fue un joven
sin límites. Él pensaba que vivir limitado es estar encarcelado. En una cárcel no se puede hacer todo lo que uno quisiera hacer. Estar encerrado es estar sujeto a un estilo de vida que no es la tuya. Vives para otros. Estar encerrado es estar muriendo lentamente. En aquellos tiempos existía gente que vivía prisionera en su forma de pensar. ¿Me entiendes? ¿Entiendes ese concepto? Estoy limitado, no puedo, nací pobre porque no soy güero, o porque no estoy alto, o porque no tuve esta educación, o porque no fui a la universidad, o porque solamente llegué al kinder, o porque no llegué a la primaria. Límites. Gente que está encarcelada, hermano, en su forma de pensar. Benaía era un ser sin límites. Creía que nada era imposible. Creía que nada era difícil. Él pensaba que el imposibilitado es aquella persona que tiene un problema consigo misma, un problema de afecto, un problema de identidad, un problema de un pasado lastimoso. Y muchos de nosotros a veces no queremos, no somos valientes, no nos atrevemos porque traemos cicatrices del pasado y dicen, me vaya a suceder de nuevo. El imposibilitado, una persona imposibilitada, es uno que está tullido y privado de movimiento. ¿Alguien de aquí tiene esa mentalidad? ¿Alguien de aquí está tullido? ¿Alguien de aquí está de alguna forma privado de movimiento? Ahora, alguien que está pensando de esa forma es aquel que está impedido, está incapacitado, está baldado, está paralítico. Alguien de aquí tiene esa mentalidad de esclavitud, de enfermedad. Alguien de aquí está minusválido. Alguien de aquí está lisiado, está mutilado. Alguien de aquí está impotente. Y si tú me dices no, entonces ¿por qué razón no has llegado a aprovechar todo ese potencial que el Señor te dio para hacer lo que el Señor quiere que tú hagas? Alguien de aquí está atado, frenado, maniatado. Alguien de aquí está inmóvil. Y si tú respondes no, entonces ¿por qué no te has comportado como un valiente? ¿Por qué lloras tus desgracias? ¿Por qué sigues llorando lo que te sucedió hace 20 años, 30 años, 15 años, 12 años, 10 años, 5 años? ¿Por qué sigues llorando tu desgracia? ¿Por qué? Porque tu mentalidad te ha encarcelado. Benaía no conocía límites porque su abuelo y su padre creyeron que todas las generaciones en Dios, diga conmigo, son benditas. Benaía fue hijo de Joaida. Escucha. Y Joaida fue hijo de un varón esforzado y grande en proezas. Esto quiere decir que el abuelo de Benaía fue un varón altamente poderoso y grande en proeza. Es el clásico abuelo que se sienta con los nietos para contarles historias grandes. Y no anda diciendo el abuelo, no, cuando yo estaba joven yo tenía 5, 6, hasta 7 viejotas conmigo y todas me correteaban porque todas querían que yo fuera su novio. Hermano, no les está enseñando eso. Les está enseñando que tienen que ser hombres. Les está enseñando que no tiene que tenerle miedo al escorpión, a la rana, a la cucaracha. Oigo, veo hombres que tienen miedo a las ranas. Y le pones una rana, ¡crack! ¡Ay, quítamela! Padre nuestro que estás en el cielo. Benaía no conocía eso. El abuelo le enseñaba historias a su hijo, y no solamente historias, porque para ese tiempo el abuelo de Benaía peleaba y Benaía podía ver cómo su abuelo peleaba, cómo el padre peleaba. Benaía fue enseñado no con palabras, fue enseñado con el ejemplo. ¿Me entiendes eso? La mejor enseñanza que puedes darle a tus hijos o a tu familia no es a través de tus demandas, de tus exigencias, de lo que dices, de lo que hablas. No, es a través de tu propio ejemplo. Y Benaía vio a su padre pelear, y Benaía vio a su abuelo pelear, y Benaía creyó que ese potencial, ese poder, esa autoridad, esa habilidad que tenía su padre y su abuelo, él también la podía poseer, y era de él por herencia. Esto quiere decir que el abuelo de Benaía fue un varón altamente poderoso y grande en proezas. ¿Y sabes qué?
La Biblia dice que este viejito hizo proezas. Y aquí en esta vida difícilmente alguien hace proezas. Las proezas las hace alguien que no piensa de la misma manera que la gente del montón. Alguien que hace proezas piensa diferente, camina diferente, hace las cosas diferente, habla diferente, canta diferente, adora a Dios diferente, se entrega a Dios diferente que los demás. Tiene un corazón comprometido con el Señor. Las proezas no las hace un ordinario, sino un extraordinario. Las proezas las hace uno que cree que en Dios todo es posible. Las proezas son acciones sobrenaturales. Las proezas las hace únicamente la gente de fe, porque los carnales solamente se preocupan cuando no tienen para la leche, cuando no tienen para las tortillas, cuando no tienen para los frijoles, cuando no tienen para algo. Pero aquel que hace proezas solamente dobla sus rodillas y le dice al Señor: Señor, tú sabes mi necesidad. Y Dios actúa, porque como su vida es obediente, su vida es correcta, porque su vida está dedicada al Señor, porque su vida es un ejemplo, a ese no le puede ir mal. ¿Me entiende? Dile al que está a tu lado: no te puede ir mal. Las proezas las hacen las personas comprometidas con Dios. Este fue el abuelo de Benaía, considerado, ¿sabes cómo lo consideraban? Un héroe. Consideraban al abuelo de Benaía un héroe. Es como si uno de tus hijos pensara que tú fueras Superman. Es como si uno de tus hijos creyera que tú eres Spider-Man. Pero bien saben que no lo eres, que nada más eres la araña, pero que no eres el hombre araña. Caminas como araña. Benaía conoció a David. Benaía supo alguna vez que había un jovencito de 15, 16 años que mató a un tremendo grandote llamado Goliat, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, y que era un hombre tremendamente gigante, hombre de guerra desde su juventud. Benaía sabía de David. Todo el mundo estaba enamorado de David. Escúchame, porque a David era un joven sin miedo. Imagínate un niño de 16 años haber matado a un oso y haber matado a un león. Imagínate un niño de 16 años haber matado a un gigante. Todo el mundo lo quiere conocer. Y ni siquiera se manchó las manos. Ni siquiera sus puños se le abrieron por tantos golpes que dio. Ni siquiera se llevó David un rasguño de un oso, de un león o de un grandulón como Goliat. Ya me entendió que Benaía, aguerrido, amilanado, arriesgado, atrevido, fuerte, intrépido, lanzado, resuelto. Me entendió que Benaía es o fue un verdadero machote, hermano, un machote. En pocas palabras, no se echaba hacia atrás, bajo ninguna razón o circunstancia, bajo nada retrocedía, bajo ningún momento de su existencia echó un paso hacia atrás mientras estaba en guerra, mientras estaba en problemas o en adversidades. Benaía significa Dios construye en él. Aquel que deja que Dios construya en él. Aquel a que Dios permite que Dios comience a trabajar con él. Dios construyó en él, ¿saben cómo? A través de su padre Joaida y a través de su abuelo. Otra parte Dios la construyó a través de David, porque David le enseñó a pelear. ¿Qué construyó Dios en Benaía? Su voluntad, su propósito. Los que se salen de la voluntad de Dios son víctimas de lo que ellos mismos construyen. ¿Me entiende lo que digo? Si tú te sales de la voluntad de Dios, tú vas a ser víctima de tu propio destino.
si tú te sales de la voluntad. Yo no conozco hasta este momento a alguien que se haya salido de la voluntad de Dios y que le vaya bien. ¿Me entiende? Yo no conozco a nadie. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 23. Yo estoy seguro que tienen preparadas sus Biblias. Versículo 20. 2 de Samuel 23, 20, por favor. Dice: después Benaía, hijo de Joida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel, mató 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. ¿Cuántos leones mató Benaía? ¿Seguros que 2? ¿Seguros que 1? ¿Le damos lectura otra vez? Después Benaía, hijo de Joida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel, mató a 2 leones. ¿Cuántos leones mató? 2. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Pregunto, ¿cuántos leones mató? 3 leones. Ahora, la Biblia dice que no mató cualquier león. No mató cualquier león. La Biblia dice que mató 2 leones de Moab. ¿Sabes qué quiere decir esto? El tamaño de los leones era del tamaño de un caballo. ¿Qué hizo Benaía? ¿Qué tipo de comportamiento tuvo Benaía en frente de esos 2 leones del tamaño de un caballo? ¿Qué hizo Benaía? Corrió por su vida, se subió a un árbol, buscó una cueva, buscó una forma de cómo protegerse. La Biblia dice, señoras y señores, la Biblia dice que los confrontó. ¿Tú crees que Benaía tenía tiempo para escuchar a los chismosos, a los que hablaban detrás de él? ¿Tú crees que Benaía estaba preocupado por los chismes o por lo que dijeran de él? ¿Tú crees que él estaba preocupado por sus problemas y situaciones personales? Claro que no, señores. Benaía estaba muy ocupado, porque él había nacido con principios. Les enseñaron normas, le enseñaron ejemplos y valores de pequeño. Y ahora era el momento de confrontar cualquier tipo de situación y de adversidad delante de esos 2 condenados leones. ¿Acaso agarró un poco de droga y empezó a fumarla? ¿Agarró una cerveza y dijo, pues más vale morir ebrio, para que no duela mucho? ¿O agarró su espada y dijo, porque eso de morir en las garras de los leones duele mucho, mejor yo mismo me mato? Caramba, hermano, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que los confrontó. Hermano, tú te preocupas por un chisme y ya andas con la cabeza abajo. Te preocupas por una situación y ya andas con tu carototota. Mira Benaía, obsérvalo a él. Los confrontó. Señoras y señores, no estamos hablando que Benaía confrontó a leoncitos o a gatitos. ¿Qué hizo Benaía? Decidió pelear. ¿Por qué le pones tanta atención a lo que la gente dice de ti? ¿Por qué le pones tanta atención a los problemas que tienes por ahí? ¿Por qué le pones tanta atención a las situaciones y a las adversidades? Mira, porque cuando tú eres desde un principio obediente, cuando tú eres como Benaía, desde un principio correcto, justo, eres un chico benevolente, un chico audaz, un chico valiente, un chico que Dios está preparando para grandes cosas, tú ya no tienes por qué darle tiempo, ya no tienes por qué darle cabeza, ya no tienes por qué darle pensamiento, ya no tienes por qué preocuparte por las cosas pequeñas. Benaía tiene a 2 leones del tamaño de un caballo frente de él. ¿Y qué crees que hizo Benaía? Pues vamos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Benaía, dice la Biblia, y acuérdate de los versículos de Crónicas, dice la Biblia que los valientes David tenían cara de ¿qué? Dígalo otra vez, ¿tenían cara de qué? Ahora, no solamente tenían la cara de león, tenían la actitud de un león, tenían la habilidad de un león. ¿Qué nos dice la Biblia? Que ellos se movían habilidosamente como leones.
No se movían habilidosamente, hermanos, como ciervos entre las rocas. Claro que sí. ¿Por qué temer? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué comportarse como cobardes? ¿Por qué actuar de una forma que no te corresponde actuar cuando tienes 2 leones frente de ti? Dice la Biblia que los mató. ¿Y sabes qué hizo? Hizo abrigos con sus aleas, con su piel. Claro que sí. Y él no andaba diciendo, maté a 2 leones, maté a 2 leones, caramba, porque aquel que nace para ser grande no anda de presumida o de presumido. Esos 2 leones que lo atacaron le sirvieron como chamarras para el tiempo de invierno. Él dijo, veo chamarras, veo pieles ricas, este año va a ser un año calientito para mí. Otro hubiera dicho, ¡ay, me va a matar! ¡Ay, Dios mío, por favor! Y dijo Benaía eso. No, Benaía dijo, este año la voy a pasar calientito. Este año la voy a pasar muy bien. Diga conmigo amén. Si tienes estos problemas, si tienes adversidades, si tienes angustias en este tiempo, si te está pasando algo terrible en este momento, es cuando tú tienes que decir, bendito Dios por estos problemas, porque voy a tener bendiciones extras este año o antes de que termine este año. Diga conmigo amén. No me gustan los problemas, pero no soy cobarde ante los problemas. Lo que hay que arreglar, hay que arreglarlo. Lo que hay que encarar, hay que encararlo. Aquí hay que pedirle perdón, hay que hacerlo. Y aquí hay que ponerlo en su lugar, hay que hacerlo. Pero no podemos dejar pasar esto. Venga lo que venga. En el nombre del Señor, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Dice la Biblia eso, sí o no? Entonces, esa es la actitud en la que Dios quiere verte, que tú te comportas. No como un cobarde. Venga lo que venga. ¿Qué hizo Benaía? Dijimos que los confrontó. Te voy a decir una actitud diferente. Ahí te va. Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo se comportó él? Él los pudo haber matado. Él pudo haberlos acabado a patadas y a trancazos. Él pudo haberlos despedazado si él quería. Pero no. Él se puso a ayunar. Aleluya, Señor, por favor, tápale la boca a estos leones, por favor. ¿Cuántas veces yo he visto hermanos, hermanas, que están siendo lastimados por leones y solamente oran y ayunan? Señor, por favor, ayúdanos, Señor, no, por favor. Hermano, en el nombre del Señor, ve y confronta y mate a sus leones. Daniel no los mató, no los confrontó. Daniel solo oró. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay veces que tienes que actuar más que orar. La oración siempre va a ser buena para ti. Pero cuando ores, mueve los pies, muévete. Actúa. No esperes que las cosas se resuelvan solas. Haz lo que tienes que hacer. Daniel en el foso de los leones, él oró y Dios le cerró la boca a los leones. ¿Sabes qué? Benaía no esperó que viniera un ángel para que cerrara la boca de los leones. Benaía no esperó una señal del cielo para ver qué es lo que iba a hacer. Benaía recordó que su abuelo había hecho proezas. Benaía recordó que su abuelo era prodigioso. Benaía recordó que su abuelo y su padre eran valientes. Y él dijo, ¿yo por qué no? Jesucristo dijo, atrévete, hazlo, muévete, cree, porque ustedes van a hacer más cosas más grandes de las que yo he hecho en este mundo. Y Benaía creyó esto. Escucha, Benaía lo creyó. Mi papá me dijo que yo iba a hacer cosas más grandes. Mi abuelo me dijo que yo iba a ser un fortachón, un machote. Pues ahora es el tiempo de demostrarlo. ¿Cómo? Peleando contra esos 2 leones. Y espérate otra cosa. Como Benaía era un hombre muy peligroso y un hombre muy valeroso, le hicieron una trampa cuando estaba cayendo la nieve. Y él cayó en el foso donde estaba el león. Dice la Biblia. Checa por favor. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 20. Este mató a 2 leones de Moab. Leones, Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Le pusieron una trampa, él cae al pozo y tiene un león enfrente de él, como Daniel que estaba en el foso de los leones. Y déjame decirte, no tenía un chicote o una silla para domarlo. No, aquí se trataba, o vive león o vive Benaía, o muere león o se muere el chavo que está ahí. ¿Y qué hizo Benaía? Confrontó.
Te pregunto, ¿tú lloras por tus problemas? ¿Lloras por tus adversidades? ¿Te quejas por lo que te pasa? Basta de hacerle al chillón, confronta la situación.